las propiedades intensivas, dice que son aquellas que no dependen de la cantidad de materia. Eso quiere decir que no son aditivas. Esto está relacionado de que una propiedad como la del agua, pues una propiedad química que puede ser una gota de agua o puede ser un galón de agua, no importa su cantidad, sino que lo que importa es que siempre va a ser H2O, no importa si es una gota o un galón de agua, ¿verdad? A eso se refiere cuando dice que no son aditivas y que no dependen de la cantidad de materia. Estas propiedades siempre permanecen constantes y pueden ser resultado de dos propiedades extensivas. De dos propiedades que sí dependen de la cantidad de la materia, pero vamos a ver un poquito más adelante el por qué puede ser resultado de dos propiedades extensivas. Más adelante lo explicamos. Ahorita les voy a tratar de decir un poquito cómo comienza esto, cómo se desglosa lo que es la materia, para poder tener un poco más de comprensión sobre el tema. La materia se desglosa en la materia condensada y la materia dispersada. Los demás aspirantes, los demás participantes escuchan bien o escuchan cortado. Siempre se escucha un poquito cortado, Néstor. Néstor, el del teléfono lo cerraste. Va. Proba ahorita, habla. Ahorita no se te escucha nada, Néstor. Tenemos problemas de audio. Bueno, para los aspirantes, ahí las disculpas del caso vamos a intentar solucionar para poder continuar, ¿verdad? No me pueden escuchar. Bueno, continuaremos entonces. Les estaba explicando buena parte de lo que vieron de la introducción que estaba escrito por si no alcanzaron a entender muy bien la explicación. Pues vamos a desglosar un poquito lo que es la materia. Lo que les estaba diciendo que es materia condensada y materia dispersada. La materia condensada es todo como que lo físico, lo que se ve, la mesa, una persona o cualquier objeto, todo lo que es que se puede apreciar con la vista. Y la materia dispersada es lo que no se puede apreciar con la vista, por lo menos la señal del Wi-Fi, esa no la podemos apreciar con la vista, las ondas con las que perceptamos los sonidos en nuestro oído, esas no pueden ser perceptadas por la vista, la energía, pues eso no es perceptado, pero también es materia, también hay muchos juegos de ondas, frecuencias, juegos de electrones, pero también se considera como materia, pero lo cual no lo veremos ahora, sino que nos vamos a enfocar en la materia condensada. La materia condensada, como les decía, esta es más que todo decir un cuerpo y la materia dispersada lo vamos a resumir en energía. Cuando estamos hablando de materia condensada,
Igual materia estamos hablando de sus propiedades, que por sus propiedades se clasifica como un cuerpo y este cuerpo puede tener propiedades extensivas e intensivas, que es lo que vamos a ver ahora, lo cual enfocándonos en las propiedades intensivas de la materia. Propiedades intensivas de las cuales vamos a ver, porque como les mencionaba al inicio, por si no alcanzaron a escuchar o entender por el audio, no las vamos a ver todas, sino que vamos a especificar algunas, como es la densidad, como es el punto de ebullición, el punto de fusión, la solubilidad, el índice de refracción. No sé si alguno de ustedes ya conoce algún término de estos puntos que acabamos de ver. Creo que densidad es la unión de masa y volumen, si no me equivoco. Sí, sí, eso es una pequeña definición, lo que se ocupa, ¿verdad? Para determinar la densidad de cierto, en este caso, fluido. Bueno, seguiremos viendo poco a poco estos puntos, eh, uno a uno, obviamente, pues comenzaremos con el orden que se vio en la diapositiva anterior y vamos a comenzar con la densidad. Como nos decía el compañero, pues la densidad tiene que ver mucho la masa, en este caso mayormente de fluidos, pero no solo fluidos. Mucha gente confunde la densidad y las relaciona solo con los líquidos, pero no, también los metales tienen su densidad, o sea, todo cuerpo, la madera, los plásticos, todo tiene su densidad, donde cómo podemos calcular una densidad, pues es la medida de la cantidad de la materia que contiene un cuerpo, que es la masa, que es una parte muy importante de la densidad. Y también está relacionado íntimamente el volumen, que es la magnitud definida como el espacio ocupado por un cuerpo. Estos son conceptos como que bien básicos, pero los tenemos que tener presentes para poder entender un poquito mejor lo que es la densidad. Y la densidad es la cantidad de materia contenida en un espacio o volumen determinado. Ya aquí relacionamos los dos conceptos anteriores en lo que es la densidad. Y pues aquí tenemos la fórmula de la densidad. En algunos libros pueden encontrar de que densidad lo tienen como una D mayúscula o como una letra griega, que parece más una P, pero porque la computadora no tenía la opción de esa letra griega, pues no lo pude introducir. Pero sí, lo pueden encontrar así como una letra griega, y lo cual es igual a la masa sobre el volumen, y que vamos a señalizar de que la D es igual, significa densidad, la M masa y la V significa volumen. La densidad no es más que el cociente de la masa sobre el volumen, es una división, la cual pues también a partir de esta fórmula podemos, si en algún tipo de ejercicio nos dan la densidad y nos dan el volumen, pues la incógnita sería una masa, pues solo se despeja esta ecuación, un simple despeje, y ya se pueden encontrar las demás variables. Para poder diferenciar un poco la densidad sobre el peso, porque hay muchas personas que dicen de que la densidad es como el peso de las cosas, pero no, porque el peso se ve relacionado, pero no es igual. Sí relaciona la masa, pero el peso está relacionado con la gravedad. Hay algunas personas que dicen que
es lo mismo y sí se relacionan, pero la densidad, por lo menos el peso de una persona aquí es de cierto, bueno, el peso tiene que ver con la gravedad. Entonces, si un cierto objeto que pesa 15 libras aquí en la Tierra, pues si lo ponemos en la Luna, pues ya va a pesar distinto porque la gravedad cambia. Pero si la densidad, por lo menos del agua, es 1 aquí en la Tierra, pues en la Luna siempre va a ser 1. O sea, esa propiedad se mantiene. Por eso no podríamos decir que la densidad y el peso es lo mismo. Una pequeña diferencia que les vamos a poner un ejemplo para que se pueda entender un poquito más cómo es que la densidad puede variar. Pues es como un mini experimento que ustedes lo pueden hacer en casa, fácil, práctico, y lo cual ahorita les vamos a mostrar cómo son los pasos. Y son materiales sencillos al alcance de todos. Tenemos un huevo, tenemos un vaso con agua donde quepa el huevo y sal. Pues con estos tres elementos podemos hacer un experimento. Ponemos el huevo en el agua y vamos a ver de que el huevo se va al fondo del vaso, porque la densidad del agua es menor que la del huevo. Por eso el huevo se va hasta abajo. Entonces, ¿qué podemos decir con esto? ¿Qué vamos a hacer con el agua para que el huevo flote? Pero no es que flote, la verdad, sino que simplemente es un cambio de densidad, que le ponemos sal en excesiva cantidad al agua para que la densidad del agua cambie, porque va a cambiar la densidad del agua. Porque al introducirle el cloruro de sodio, que es la sal que encontramos en casa con la que se cocina, pues ahí se disocian los iones y por eso es como que si se vuelve más espesa. Obviamente le estamos echando más materia, más cantidad y se va a hacer un poquito más espesa, pero en las cantidades grandes como les mencionaba, porque si le echamos solo un poquito, pues no va a pasar nada. Sí se tiene que exceder un poquito la cantidad de sal para que la densidad del agua cambie y pues ya el huevo comience a salir a flote porque la densidad del agua se va a hacer más grande que la del huevo y eso es lo que hace que el huevo suba. Un experimento fácil. Vamos a ver la disociación de los iones más adelante también en lo que es la solubilidad que tiene un papel importante en este tipo de fluidos más que todo. Para poder entender un poquito lo que es la densidad, aquí hay un ejercicio sencillo, pero con el cual vamos a entender un poquito mejor. El cual el ejercicio nos pide calcular la densidad de la gasolina. Si tenemos 306 gramos de dicha sustancia, que ocupa un volumen de 400 centímetros cúbicos. Hay que tener cuidado con estas unidades también, porque nos están diciendo centímetros cúbicos y gramos. No podemos, tiene que ser así, o tendría que ser kilogramos y metros cúbicos, o gramos y centímetros cúbicos. No podríamos tener kilogramos y centímetros cúbicos, sino que los tendríamos que pasar a sus respectivas unidades. Tomamos los datos por separado para poder identificar que la masa son 306 gramos, el volumen son 450 centímetros cúbicos. Y como les decía que era el cociente, aquí tenemos nuevamente la fórmula de lo que es la densidad y como les decía, pues un ejercicio sencillo donde pues vamos a ver cómo se realiza y el cociente, el resultado de esta división, pues es de 0.68 gramos sobre centímetros cúbicos. Como les decía, hay que estar un poquito pendiente de las unidades de la densidad, porque también de esto varía
el resultado. Porque si lo hubiésemos pasado a kilogramos, pues ahí a metros cúbicos quizás la respuesta sería un poquito más pequeña. No un poquito, sería más pequeña. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, con las unidades que nos presentan los ejercicios y las que tenemos para pasarlas y adecuarlas a las unidades adecuadas para poder trabajar un ejercicio. Eso no solo es en la densidad, sino que es un dato general para poder realizar todos los ejercicios, ya sea química, matemática, física. Es de tener mucho cuidado con las unidades, porque a veces, por experiencia les digo que a veces se tiene un ejercicio muy difícil, todo bueno, y por las unidades, depende de los docentes que tan estrictos sean, pues se los ponen malos. Pero sí es un consejo sano que les doy, tener mucho cuidado con las unidades. Vamos a proseguir con la solubilidad, que se representa por una letra S. Cuando nos referimos a los ejercicios de solubilidad, porque hay otros símbolos que también se representan por la letra S, como si se tiene un subíndice S en una reacción química, pues podrían decir que es un sólido, ¿verdad? No van a pensar que es soluble, ¿verdad? O algo así, no. Simplemente cuando nos referimos al término de solubilidad, pues se representa o se abrevia con la letra S. Aquí tenemos un pequeño concepto, que la solubilidad es la cantidad máxima que un soluto puede disolverse en un solvente a una cantidad de solvente, perdón, y temperatura determinada. Eso quiere decir que la temperatura en la solubilidad juega un papel bien importante, porque como nos dice aquí que la cantidad máxima que un solvente puede disolverse, que un soluto puede disolverse en un solvente. Eso quiere decir y nos dice que a una temperatura determinada. Quiere decir que si variamos la temperatura, también varía la cantidad máxima de soluto. Ya vamos a ver aquí cómo es que pasa esto. Aquí está el soluto podríamos poner que es agua, y el solvente el soluto podríamos poner que es sal o azúcar, como sea, y el solvente que es agua. Mientras más, si le echamos un poquito de azúcar al agua, pues no pasa nada, lo removemos, se disuelve y no pasa nada. Si le seguimos echando azúcar al agua, pues la solución se vuelve como no saturada, porque todavía se alcanza a disolver. Una solución no saturada es cuando todavía se disuelve el soluto en el solvente. Sabemos que hay unos que le echan 3 cucharadas de azúcar al café o a la leche, pues, pero se alcanza a disolver. Es una solución no saturada. Pero si le seguimos echando, es como un punto donde, como nos dice la definición, que es la cantidad máxima. Como que ahí todavía está entre que se disuelve y no. Ese es un punto medio donde podemos decir que es una solución saturada. Y si le seguimos echando azúcar al agua, pues vemos que ya no se disuelve por más que hagamos, pues ya se ve que hay una presencia de un sólido insoluble, y pues esto ya se considera como una solución sobresaturada. Cuando ya vamos viendo que no se disuelve, como les decía, ¿qué pasa si le aumentamos la temperatura? Es probable que este azúcar se pueda disolver en una cierta cantidad. También aquí hay un dato muy importante, que si la solubilidad es mayor de 0.02 molar, podríamos decir que es una solución no saturada. Si es ligeramente soluble, es porque es igual a 0.02 molar. Y son poco solubles, la verdad que el término correcto sería poco soluble, porque
Hay algunos que ocupan el término insoluble, pero no es el adecuado, porque en realidad siempre se disuelve cierta cantidad, aunque sea pequeña, pero así muy pequeña, eh, siempre se disuelve. Por eso el término correcto sería poco soluble, y que sería menor, ¿verdad?, que 0.02. Vamos a ver dentro de la solubilidad cómo se da la disociación. Ya que si tenemos una sal, vamos a hacer con cloruro de sodio en estado sólido. Como les decía, esto es estado sólido, no es que está en algo soluble, ¿verdad? Ya esto ya nos metimos a una reacción química, pues aquí ya no entra la simbología de la solubilidad así. Entonces estamos viendo que es una sal en estado sólido y pues vemos cómo se puede disociar. El acu significa que es un estado acuoso, que es como decirle que no se podría decir que está en líquido totalmente, ¿verdad? Pero sí, el estado acuoso cuando un sólido se introduce al agua, pues lo que pasa es que se disocian. Sus unidades al disociarse puede ser gramos sobre litro, porque estamos jugando con la masa de del soluto con el solvente, que ya sería un líquido, por eso sería gramos sobre litro, o mol sobre litro, porque ya estamos hablando de concentraciones, igual sería molar. Aquí podemos ver, les voy a dar un pequeño ejemplo de cómo se puede disociar. Disociar es como separar los iones. En este caso, pongámosle que la sal es MX, pues al introducir esta sal MX al agua, pues se están disociando. Acuérdense que las sales siempre, casi siempre, bueno, en su gran mayoría, si no es por mencionarlas todas, siempre están unidas por un átomo positivo y uno negativo. Eh, entonces, por eso es que se unen. A la hora de introducirlas al agua, pues ahí es donde se disocian, y por eso es que ven que ustedes, que uno tiene un signo positivo, está cargado positivamente, y el otro es un signo negativo, porque eh, las sales, como les digo, tienen esa característica, y al introducirlas al agua, pues pasa este tipo de fenómenos donde se disocian. Pero al excederse, como les mencionaba anteriormente, se encuentra un sólido insoluble, el cual también en lo que es solubilidad se le llama un precipitado. Este precipitado puede ser por exceso perdón, por exceso de soluto, o también puede ser pues porque hay un ion común. Es probable que puede ser otro líquido que se quiera disolver. O sea, no simplemente puede ser una sal, sino que como la pintura, ¿verdad? Que la queremos diluir, disolver, y pues si es un líquido con otro líquido. Igual aquí en química, pues hay líquidos que traen iones en común. Este ion común puede realizar un exceso y se puede precipitar este ion, sea cual sea que tengan en común, y pues puede hacer que tenga la presencia de un precipitado, de un sólido insoluble. Lo cual bueno, esta disociación es la formación de iones, los que le decía. Un ion no es más que un átomo cargado positiva o negativamente. Si por lo menos en este caso en la pantalla están viendo un M y tiene un signo positivo, esto quiere decir que es un cation, y el signo negativo pues es un anión. En el agua se dan la formación de iones, cationes y aniones. Vamos a seguir con un pequeño ejercicio
el cual nos dice qué tan soluble es el cloruro de sodio en el agua a 20 grados centígrados. Pues para darle seguimiento a esto, podemos decir que a esta temperatura se disuelven 35.7 gramos en 100 mililitros de agua. En un experimento, como se podría decir, en casa ustedes tienen 100 mililitros de agua y van viendo poco a poco cuánto se disuelve, qué cantidad se le va ingresando al agua y cuánto es lo que se disuelve. Este valor indica que voy a proseguir en el ejercicio que nos dice que qué tan soluble es el cloruro de sodio en el agua a 20 grados centígrados. Pues esto es un experimento que se debe hacer en laboratorio, ¿va? Pero en la casa se puede hacer también, ir midiendo cuánto sal se le puede echar a una cierta cantidad de agua, en este caso 100 mililitros. Este valor indica que 37 gramos de sal es la cantidad máxima que se puede disolver en el agua a esas temperaturas. Pero ¿qué pasa si aumentamos la temperatura? Pues la temperatura, bueno, si se le añade más sal al agua se forma un sólido insoluble formando una mezcla heterogénea. Lo cual pues también ya sabemos este tipo de mezcla homogénea y heterogénea. Homogénea es cuando es soluble, aún es soluble, y heterogénea es cuando es insoluble, o sea, cuando ya se forma un precipitado. Pero ¿qué pasa cuando a esta mezcla heterogénea, si no tiene tanto exceso de sal, le aumentamos la temperatura? Pues es probable que esta cantidad, por lo menos nos digan a 80 grados centígrados, esta misma cantidad, 37 gramos. Es muy probable que se puedan, perdón, a 100 mililitros, cuánta sal se le puede colocar a 80 grados. Es probable que sean unos 43 gramos de sal. ¿Por qué? Porque no sé si a ustedes les ha pasado, que la leche helada, ustedes la endulzan y cuesta que se disuelva. A veces en el fondo queda el azúcar, pero este, aumentarle la temperatura, al calentar la leche, pues es más fácil que se disuelva. Por esto mismo es que la disociación, bueno, sí es una disociación que se hace de la sal en el agua, cuando se tiene lo máximo, el punto máximo deja de disociarse y se forma, ya no se disocia, y se va en sí la sal tal cual hacia el fondo. Ya deja de disociarse y pues forma el precipitado formando esta mezcla heterogénea. A lo que voy que la temperatura juega un papel muy importante en lo que es la solubilidad, porque entre más temperatura, más sal, más soluto se le puede colocar a un solvente, dependiendo, como les decía, la temperatura. Entre más fría, menos soluto; entre más temperatura, más soluto. Espero les haya quedado un poquito claro esto y los conceptos, ¿verdad? De que si son heterogéneo, heterogéneo u homogéneo, ¿verdad? Y el papel que juega. Bueno, también aquí hay una pequeña tabla que, como podemos ver, lo que les decía, la cantidad de soluto a cierta temperatura en este tipo. Bueno, aquí nos indica que son 100 gramos de agua. O 100, también un dato importante para a la hora de realizar sus ejercicios. Aquí les dicen 100 gramos de agua. Pues en los líquidos, más que todo en el agua, en los ejercicios, pueden decir que 100 gramos, un gramo es igual a un mililitro. Es como decir que tengamos 100 mililitros de agua. Dato importante y pues muy, muy valioso a la hora de hacer ejercicios. Podemos ver que en 100 gramos de agua a 20 grados centígrados, pues se pudieron disolver 36 gramos y a 50, 37. Y así el cloruro de potasio,
y nitrato de sodio, bueno, todos los demás, nitrato de plata, la sacarosa, clorato de potasio. Bueno, ahí vamos viendo eh, todas las sales, azúcar también que se pueden ver ahí, a qué temperatura se pueden diluir en el agua. Bueno, a 20 grados es una cantidad y a 50 grados es otra cantidad. Obviamente, como les decía anteriormente, entre más temperatura es mayor la cantidad de soluto que se le puede ingresar al solvente. Los factores que afectan la solubilidad, podemos ver que es la naturaleza del soluto y del solvente. Esta es una regla como que bien básica que podemos nosotros concluir porque no podemos decir que vamos a disolver agua con aceite, el ejemplo más básico. O sea, no se puede porque no forman una mezcla homogénea, sino que es una mezcla heterogénea, por lo cual no podemos pues decir que este factor no va a influir. Claro que influye, por eso lo ponemos aquí porque es un factor que afecta, ¿verdad? No sé si a alguno de ustedes se les puede ocurrir algún otro factor que afecta la solubilidad. El tamaño de partícula, pues sí tiene algo que ver en cierto aspecto con que es la superficie de contacto. Yo siento que puede estar relacionado porque depende qué tanto eh, es la cantidad que se quiera disolver, porque en la fabricación de alcohol gel se pudo notar que se hizo un experimento con un agitador magnético. Un agitador magnético es como una pastillita que está girando y hace que todo el líquido gire, ¿verdad? Lo está agitando, pero con el alcohol gel, porque se forma una capa gelatinosa, solo se disolvió de manera correcta donde exactamente estaba la pastilla. Todo el demás líquido no se pudo disolver bien porque no tocó la pastillita. O sea, tendría que la pastillita tocar toda la mezcla para poder solubilizarla de una mejor manera, pero no fue así. Entonces, la superficie de contacto tiene que ver mucho con la solubilidad. Y yo siento que ahí podría entrar el tamaño en partícula, porque si es algo muy grande, obviamente, sí, tiene mucho que ver porque, bueno, aquí entra la agitación, el tamaño de partícula. ¿Por qué? Porque si metemos un cubo de azúcar, no es lo mismo disolver un cubo de azúcar que los granitos que ocupamos naturalmente, ¿verdad? Sí, la verdad que sí es muy importante eso que nos dijo Stephanie. Muchas gracias por la aportación. La temperatura, como se los mencionaba, es otro factor que afecta la solubilidad. La presión, que está íntimamente relacionada con la temperatura, y a mayor presión, más agitación, más excitación de las partículas y obviamente sube un poquito la energía, lo cual lo podemos tomar como temperatura. Y los iones, la limpieza del soluto y el solvente, lo que les decía, que pues podría ser que haya la presencia de un ion en común y pues eso afecte la solubilidad porque pues podemos tener presencia de un precipitado gracias a un ion en común. Por eso tenemos que ver la limpieza del soluto y del solvente. Estos son los factores que afectan la solubilidad, pues vamos a proseguir con los demás temas, como es el punto de ebullición. Algunos saben
¿Alguno de ustedes sabe qué es el punto de ebullición? Bueno, vamos a esperar a Stephanie que está escribiendo. Vamos a esperar a los compañeros que están escribiendo ahorita, a ver qué nos pueden aportar. La temperatura en la que la presión de vapor es igual a la presión que los rodea. Cuando se igualan las presiones, hay un equilibrio en las presiones. Pues la verdad sí, tiene mucha razón, es cuando las presiones, hay un equilibrio de presiones. Pero también podríamos decir que es el instante en el que las moléculas gaseosas del líquido están, con lo que les decía, la misma definición, a la misma presión del aire a su alrededor. Este equilibrio de presiones es como que lo más importante, ¿verdad? Es el concepto que todos debemos de tener el punto de ebullición para poder entender un poquito. Más que todo, bueno, estamos hablando de presiones, ya vamos a ver un poquito más adelante por qué es tan importante la presión en los puntos de ebullición. No solo es la temperatura, o sea, la temperatura nos ayuda a llegar a esa presión, a igualar las presiones. A eso es que nos ayuda la temperatura. También hay que poner un poquito de atención en eso, porque en realidad no, sí juega un papel muy importante la temperatura. Como les digo, la temperatura y la presión están íntimamente relacionadas, pero aquí es la temperatura la que ayuda a igualar las presiones. Bueno, vamos a leer el líquido pasa gaseoso. Sí, también en el punto de ebullición, si el líquido pasa gaseoso, también estamos leyendo al instante en el que una materia pasa de líquido a gas, sí es lo que mencionaron anteriormente, y eso dice que la temperatura es donde el estado líquido pasa de estado gaseoso. Bueno, solo sería de líquido a gaseoso, de gaseoso a líquido sería otro proceso. Pero sí, muchísimas gracias por sus aportaciones. Eh, Ahorita les voy a explicar un poquito lo que significan estas gráficas, lo cual que el punto de ebullición viene desde una temperatura baja y esta línea que se mantiene aquí, que les estoy señalizando, pues es la temperatura de ebullición. Podemos ver que a lo mejor un termómetro le damos calor. Bueno, termómetro lo metemos en agua y le estamos dando calor al agua. Y vamos a poder ver que va subiendo la temperatura en una forma constante. Pero el termómetro hay un momento en el que se mantiene y no pasa de ahí, por más que, o sea, y la temperatura está constante, tendría que seguir elevando su temperatura el termómetro, pero no. Hay un momento en el que se mantiene constante. Y ahí es donde podríamos decir que es un punto de ebullición. Pero esto pasa con los componentes puros. Eh, Porque si son mezclas, el termómetro sí sigue subiendo en poca medida, pero sigue subiendo un poquito más lento, pero sigue subiendo. Pero en un componente puro podemos ver de que no sube, se mantiene en la misma temperatura. Por eso es que esta gráfica está hecha de esta manera. Porque en componente puro, cuando está en su punto de ebullición, el termómetro está constante. Obviamente no es que se va a estar constante ahí unos 5 minutos, no, son momentos cortos, pero sí está constante.
Y en la mezcla no, ¿verdad? En la mezcla pues podemos ver que es algo impuro cuando sigue subiendo. Igual ya hay datos en tablas, podemos ver que si el agua por lo menos ebullice a 100 grados y vemos de que siempre sigue subiendo, es porque el agua está como contaminada. Eso es lo que quería decir estas gráficas. Y pues también podemos ver los casos de la olla de presión. La olla de presión, pues ahí aumenta su presión gracias a la temperatura y bueno, si la atmósfera, la presión atmosférica es de una atmósfera, pues adentro de una olla puede llegar hasta 2 atmósferas y pues eso es lo que ayuda a que los alimentos estén preparados de mejor manera. Pero ¿qué pasa si se agarra agua con una jeringa, como se muestra en la pantalla, a 70 grados centígrados y se jala el embudo? O sea que no le estamos añadiendo presión, sino que le estamos quitando presión. ¿Qué creen ustedes que pasaría? El agua queda igual, el agua ebulle a 70 grados o el pistón se dispara. ¿Alguien me puede ayudar con esa pregunta? ¿Qué pasa si le quitamos presión al agua a 70 grados centígrados? ¿Ebulle, no pasa nada o el pistón sale disparado? Y nos están diciendo que el pistón sale disparado. Pero fíjense que, no sé si se logra ver ahí, pero al quitarle presión al agua a 70 grados, pues comienza a huir. Al quitarle presión al agua menos de una atmósfera, pues comienza a ebullir el agua. O sea, si le quitamos presión, ebulle más rápido. Pues esto, para darle una mejor como explicación, aquí hay una imagen que dice que al nivel del mar, la presión del aire es aproximadamente de una atmósfera, lo que les explicaba anteriormente, y aquí nos dice que la presión del aire es menor a una atmósfera. Eso quiere decir que en una montaña el agua puede ebullir a menos de 100 grados. Dependiendo de qué tan alta esté la montaña, pues a esa temperatura ebulle más rápido aún. Pero, o sea, la ebullición tiene que ver, como les digo, ¿por qué ebulle más rápido? Porque la presión es menos de una atmósfera. Entonces, como recordamos de que tiene que haber un equilibrio de presiones para que el agua ebulle, entonces el agua no tiene que estar hasta 100 grados para poder ebullir. ¿Por qué? Porque ya no está en una atmósfera, tiene que bajar. Por lo mismo, pues es lo que pasa anteriormente, de que si le quitamos presión, pues, y como está a menos temperatura, pues ebulle. Por eso fue el fenómeno anterior de la jeringa con el pistón, de que pues al quitarle presión ebulle. Y es un dato también muy curioso y pues hay que tenerlo en cuenta para los ejercicios. Bueno, el punto de fusión, podríamos decir que algunos pueden decir que es lo contrario, y sí, es algo así como que lo contrario. Vamos a dar una pequeña definición. Es la temperatura a la cual un sólido pasa al líquido a la presión atmosférica durante el proceso de cambio de estado de una sustancia pura. La temperatura se mantiene constante puesto que todo el calor que se emplea en un proceso de fusión es de esta manera, ¿verdad? Por eso el punto de fusión de las sustancias puras es definido y reproducible. Puede ser utilizado para la identificación de un producto si dicho producto ha sido previamente descrito. Aquí nos dice que el punto de fusión de las sustancias puras es definido. Y también, ojo, también que nos dice cuando un sólido pasa al líquido. Ojo con eso, porque
Muchos piensan de que es, bueno, y sí, están en lo correcto cuando se congela, y sí están en lo correcto, pero ya vamos a ver un poquito más el comportamiento lo que es en realidad el punto de fusión. Aquí tenemos una imagen, ese enlace, bueno, es del agua, se lo voy a señalizar, agua en estado líquido. Como podemos ver, las moléculas del agua no están como que muy ordenadas o muy bien dibujadas, porque el agua en estado líquido podría estar a 25, bueno, en nuestro ambiente de casi 30 grados, y en el hielo están un poquito más ordenadas, porque no hay mucha energía, o sea, no hay calor, entonces pues tienden a estarse como más quietas. Entre más calor, pues las moléculas están desordenándose un poquito más. Y en la parte de abajo, pues aquí podemos ver también, al lado izquierdo están donde hay mayor energía, mayor temperatura, y al lado derecho donde hay menor temperatura y se ven las moléculas más ordenadas, moléculas que están unidas por puentes de hidrógeno, lo cual estos son los que se rompen a la hora de aplicarles temperatura, por lo menos el punto de ebullición. Cuando pasa a gaseoso, pues ahí es donde se rompen algunos ciertos puentes de hidrógeno. Aquí tenemos la determinación de temperaturas de fusión. Como les decía, bueno, ahí nos dice que la fusión se produce en un intervalo de temperaturas más reducido. Cuanto mayor es la pureza de la sustancia, es lo que mencionábamos anteriormente. Bueno, aquí nos dice también que un intervalo menor de 2 grados indica la pureza elevada. De que si es una sustancia pura, pues se va a ver eh, la constante a la hora de tomar este punto de fusión. Y si es una sustancia impura, pues a ley no vamos a poder observar también lo que es el punto de fusión. Aquí nos representa la gráfica, la línea roja es una sustancia pura donde se ve definido, y la sustancia impura donde no se ve tan definido, ¿verdad? No se ve la constancia que tiene la sustancia pura. Y aquí podemos ver el ejemplo. El triaconato de 48 a 50 grados, el punto de fusión, y la parafina, ¿verdad? Esos son ejemplos para que ustedes vean que también tiene que ver la pureza de las sustancias para la hora de tomar un punto de fusión. Son como parámetros que influyen, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo tomar un punto de fusión. Ojo, lo que les decía de que no solo a la hora de congelar algo es un punto de fusión, que es el agua. Ah, que lo vamos a congelar, lo vamos a congelar. Y no, el punto de fusión no es solamente eso. Y vamos a ver cómo se toman los puntos de fusión. Perdón, cuando se está congelando algo, está pasando a líquido a bajas temperaturas, y no, pues aquí también vamos a ver cómo es que es el punto de fusión, cómo se toma más que todo en el área de la química, pues se toma más que todo en los componentes orgánicos. Y aquí estamos viendo que, pongámosle que es un bicarbonato, los polvitos así siempre son como aminoácidos o proteínas, y que se toma en un tubo capilar, que es un tubo súper delgadito, y pues ahí se introduce, como se puede ver, un poquito de la sustancia de la muestra orgánica, y se le da calor para, perdón, para poder tomar su punto de ebullición y no desperdiciar tanta muestra, pues se le aplica calor. Y ahí vamos viendo el punto de fusión. Aquí tenemos una gráfica de las dos, pues ya el punto de fusión como el punto de ebullición. El punto de fusión pues va de sólido a líquido. Esto es obviamente si es una sustancia pura. En
exactamente en su punto de fusión está sólido y líquido, está como en un intervalo, por eso es que se mantiene un poquito ahí el termómetro. Igual de líquido a gas, ahí donde está el equilibrio de presiones y pues es ahí donde se mantiene el termómetro un momento. Y pues así podemos, aquí en esta gráfica podemos apreciar un poquito mejor cómo es que se da del punto de fusión, el punto de ebullición de sólido hasta gaseoso, ¿verdad? Ahí podemos tomar tiempos y temperaturas. Ahorita vamos a ver el índice de refracción, el cual nos dice que se denomina índice de refracción al cociente de la velocidad de la luz del vacío entre la velocidad de la luz en el medio. Se simboliza con la letra n siendo un valor adimensional. ¿Qué quiere decir que es adimensional? Que no le vamos a poner alguna unidad, simplemente es el número. Ese no le vamos a poner metros o litros o nada, simplemente es el número. Y pues vamos, aquí nos representa que radio incidente, que es lo que podemos ver, dice en el vacío, o sea, que es lo que todos vemos que está como en el aire, pues se podría decir. Y este es n sub 1, lo que les acabo de mencionar, y n sub 2 es el otro medio, que casi siempre se pone un ejemplo que es el agua. Ya cuando vemos algo en el agua, pues ya nos cambia el índice de refracción, ya vemos como de distinta manera las cosas. Por eso, aquí la imagen, el lápiz, la parte que está afuera en el vacío, en el aire, pues nosotros lo vemos de una manera y cuando está en el agua lo vemos de otra manera, porque es otro medio. Como dice la definición, que la velocidad de la luz en el aire tiene como una velocidad y en el agua u otro medio pues tiene otra velocidad y por eso este es un radio incidente refractado lo que está en el agua y por eso lo vemos de distinta manera. Pues aquí vemos de cómo se tomó la velocidad de la luz, que la distancia es de 300.000 kilómetros en un segundo, o sea que el tiempo es un segundo y la distancia que recorrió el fotón fue de 300.000 kilómetros. La velocidad de la luz se representa con una letra C y la V es la velocidad de la luz en el medio. Simplemente es una división, es un cociente y n es el índice de refracción. Y vamos a ver un ejemplo rápido, donde vemos que al principio, yo les voy a marcar, al principio aquí dentro de la taza hay una moneda, pero nosotros no la podemos ver. ¿Por qué no la podemos ver? Porque el índice, o sea, lo refractado no está directamente a nuestros ojos, sino que pega, choca en las paredes de las tazas, la refracción, por lo cual no se puede ver. No tenemos la vista directa, sino que choca en la taza. ¿Qué es lo que pasa cuando le añadimos agua? Cuando le añadimos agua, es como, no es que las monedas suban, sino que simplemente es el índice de refracción que va a subir. Bueno, va a subir el medio en el que está la moneda, va a subir y eso nos va a permitir poder ver la moneda como se ve en la última imagen. Aquí ya se logra ver la moneda. ¿Y que ha cambiado? No cambiamos la posición de la taza, simplemente le echamos agua, le cambiamos el medio. ¿Eso qué quiere decir? De que nos está dando otro parámetro, otra refracción de la moneda. El agua nos da otra refracción de la moneda para nosotros poder lograr verla de esta manera. Vamos a ver un repaso. Eso era lo que era el índice de refracción o la ley de Snell también se conoce, o pueden, si alguno lo ha escuchado, la ley de Snell, que tiene que ver, explica ya matemáticamente lo que es pues el índice de refracción, pero ya nos metemos un poquito más como en la física, ya estamos hablando de
de la velocidad de la luz, de tablas de conversiones en distintos medios, distintas sustancias, y pues ya es un poquito como que más complicado, ¿verdad? Por eso simplemente se lo mencioné algo así por encimita para que se entienda un poquito lo que es el índice de refracción. Haciendo un breve repaso del contenido visto esta tarde, pues vamos a ver que vimos la densidad, que es pues una, una propiedad de la materia que es intensiva, porque pues vimos de que la densidad del agua es 1, sea una gota o un galón. Vimos cómo se puede sacar la densidad de la gasolina, y pues ya sabemos cómo sacar una densidad. El punto de ebullición pudimos ver y marcar el concepto de lo que es de las presiones, de que este, si entre menos presión, menos temperatura necesita para ebullir, ya que pues es la nivelación de presiones lo que se necesita para que cierta sustancia líquida pueda ebullir. El punto de fusión, pues vimos que es el paso de sólido a líquido, y esto se da más que todo, no se da solo del hielo al agua, ¿verdad? En cierta temperatura, sino que también en altas temperaturas, como para fundir unas proteínas, un aminoácido, algún sólido, por lo menos quisiéramos fundir el hierro también, pues algún metal, se funden a altas temperaturas. Pudimos ver también lo que es la solubilidad, los factores que afectan la solubilidad, la formación de iones, si es una mezcla homogénea o heterogénea. Pues pudimos ver esos factores importantes en la solubilidad, en la presencia de precipitados, que no nos metimos mucho porque ya es otro tema, pero lo alcanzamos a mencionar, y el índice de refracción, que es lo que se acaba de mencionar, que no tocamos la ley de Snell, ya que es un poquito como más avanzado, ¿verdad? Así que eso fue un poco de lo que se vio esta tarde, por lo que quería agradecerles por su participación, por su presencia en esta videoconferencia. Y hasta aquí damos por terminada la tutoría de este día, y muchas gracias por su atención.